Hola estimados amigos, el día de hoy vamos a hacer un recorrido de la resolución 1036 de 2022. Esta resolución modifica los registros individuales de prestación de servicios que desde hace 22 años venían bajo la resolución 3374 del año 2000. Este año, el 15 de junio de 2022, el Ministerio de Salud y Protección Social generó la resolución 1036, donde busca cambiar una serie de datos y dinámicas para presentar finalmente un archivo que es el que va a contener toda la información de los registros individuales de prestación de servicios, en una dinámica muy diferente a la que se venía manejando o en la que se viene manejando hasta el momento. Vamos entonces a dar un recorrido con un nivel de detalle a esta norma que expidió el Ministerio este año. Bueno, entonces vamos a irnos centrando en lo más relevante. Bueno, entonces miremos. Esta resolución tiene por objeto reglamentar los RIPs, incluyendo el flujo de información y los datos que se deben reportar en este. Bueno, el ámbito de aplicación, entonces vemos que los prestadores de servicios de salud, los proveedores de tecnologías, las entidades promotoras de salud, las entidades administradoras de planes de beneficio en general son responsables de reportar estos datos. Bueno, miremos por acá. Entonces vamos a ir más abajo. En sí, la resolución 3374 definía 11 archivos. Prácticamente acá en esta resolución se sigue conservando el grueso de la resolución 3374 en referencia al tipo de, digamos, de información, a los tipos de archivo. Entonces tenemos un archivo de transacción que es el de facturas, tenemos el archivo de usuarios que son los pacientes que demandan servicios de salud, tenemos las consultas, los procedimientos, las urgencias con observación, las hospitalizaciones, recién nacidos, medicamentos y otros servicios. ¿Qué falta en esta norma con respecto a la resolución 3374? Allí existía un archivo de control que era el que se encargaba de indicar cada uno de los registros con las cantidades que llevaba cada uno de los otros archivos. Entonces el archivo de control nos decía cuántos registros tiene el archivo de consultas, cuántos de procedimientos, etc. Y unas fechas y el código del prestador. Y otro archivo que ya incluso no se venía manejando en la resolución 3374 es el de descripción agrupada de los servicios de salud, donde se hacía referencia a los conceptos de facturación, a unas cantidades y a unos valores promediados por cada uno de esos conceptos dentro de cada factura. Ese archivo ya no se está, prácticamente ya no se está manejando en la resolución 3374 y en esta pues no se tiene en cuenta. Bueno, entonces acá nos dice que la fuente de datos para la prestación individual de servicios de salud es obviamente la historia clínica, porque el RIP se comprende de datos asistenciales y datos, digamos, datos de facturación, datos médicos, donde se emiten unos diagnósticos y demás y unos valores que son los que se facturan los pacientes. Entonces por eso allí está obviamente la historia clínica y la factura de venta de servicios y también lo que tiene que ver pues con la parte de medicamentos y dispositivos médicos. Seguimos bajando. Por acá entonces nos habla de algo muy importante, y es que esta nueva norma va a estar totalmente relacionada con los procesos de facturación electrónica. Por acá entonces en el artículo 8 nos dice que los facturadores electrónicos del sector salud deben reportar los RIPs de todas las atenciones de salud realizadas como soporte de la factura electrónica de venta en salud. ¿Sí? Entonces, esta resolución nos va a mostrar más adelante que hay un cruce que se debe hacer entre lo que se facturó y lo que, digamos, se brindó como servicio a los pacientes. Y se va a cruzar con todos los reportes de facturación electrónica. Bueno, sigamos por acá. Seguimos, vamos a mirar por aquí. Obviamente pues en el momento de observar detalladamente la norma hay que mirar con lupa todo lo que ello
acarrea. Miremos este artículo tan importante. A partir del 1 de enero del 2013, es decir, hoy estamos a 29 de diciembre del 2022, el Ministerio a la fecha no ha dicho algo diferente con respecto a esta norma. Es muy posible que esta norma tenga una prórroga o algo así. Mientras tanto, debemos estar preparados para poder presentar los archivos teniendo en cuenta todo lo que se especifica acá. ¿Por qué digo que es muy posible que la amplíen? Porque más adelante vemos que el Ministerio nos informa de que los RIPs deben reportar en una plataforma que se dará a conocer. A la fecha, pues no se ha tenido conocimiento de que se haya divulgado cuál plataforma va a ser. Entonces puede ser que incluso ya en este final de año saquen una norma que prorrogue esta resolución, o en el mes de enero ya el Ministerio haga la advertencia. Mientras tanto, pues vamos a seguir trabajando sobre la generación del archivo JSON, que es lo que es el eje central de esta norma. Entonces nos dice que a partir del 1 de enero de 2023, todas las entidades de la presente resolución deben entregar el RIPS correspondiente a los servicios y tecnologías de salud conforme a lo previsto en la presente resolución y su anexo técnico. Ya lo vamos a ver. Mientras se cumple este plazo, deberán ser entregados en las estructuras definidas de acuerdo a la resolución 3374. Es decir, hasta diciembre del 2022 es válido el reporte de la resolución 3374 del año 2000, como se venía manejando en archivos planos separados por comas. Pero a partir de enero del 2023 ya se debe tener en cuenta el anexo técnico de esta resolución 1036. Por acá entonces nos dice que los prestadores de servicios de salud, las entidades responsables de pago y demás pagadores dispondrán hasta el 30 de junio del 2023 para enviar los RIPs de las atenciones facturadas hasta antes del 1 de enero del 2023. Es decir que si hay RIPs que estén pendientes por reportar a diciembre de 2022, hay plazo hasta el 30 de junio del año entrante para poder hacer ese reporte bajo el esquema de la resolución 3374 del año 2000. Eso es lo que advierte esta parte. Sin embargo, los movimientos, las atenciones, todo lo relativo al proceso asistencial y de facturación, a partir del 1 de enero se debe ya reportar teniendo en cuenta el anexo técnico que vamos a ver enseguida. Bueno, seguimos por acá. Entonces, vamos a ver. Entonces nos dije que la presente resolución rige a partir de la fecha. Esto se publicó el 15 de junio del 2022. Entonces hay que tener en cuenta muy claro que esta norma aplica a partir del 1 de enero del 2023. A la fecha no se ha hecho nada contrario a eso. Aquí tenemos entonces el anexo técnico. Entonces aquí, ¿qué es lo que primero nos explica? ¿Qué es un JSON? Entonces nos dice que es un objeto con notación JavaScript, es un formato de texto para intercambio de datos, es una estructura que a nivel técnico permite a los sistemas de información hacer posiblemente muchas más cosas que los archivos planos tradicionales. Y aquí pues hay unas características técnicas que en la actualidad están predominando en los aspectos técnicos de las bases de datos, de los algoritmos. Estos archivos JSON están siendo muy utilizados en el momento porque son muy livianos, porque son muy flexibles y porque permiten la interoperabilidad entre los sistemas de información para poder intercambiar datos y consolidarlos, y al final de eso pues tener gran cantidad de información para poder ser analizadas con un volumen mucho más liviano que como se venía manejando anteriormente. Entonces es una nomenclatura donde se deben tener en cuenta unas llaves para abrir, digamos el registro, una clave que tiene que respetar las minúsculas y las mayúsculas, tiene que ir entre comillas. Los archivos JSON se componen de clave valor, entonces después de los dos puntos va el valor respectivo, y todo el objeto como tal se separa con comas para que él sepa desde dónde va un dato hasta dónde va el otro, con su clave y con su valor. Entonces, a grosso modo, hay que leer muy bien esto. Esa es como la característica de los archivos JSON. ¿Sí? Aquí nos muestra un ejemplo
del reporte de un archivo o de un fragmento de, en este caso, los usuarios. Tiene entonces un objeto, un array, un arreglo. En este caso es un objeto que comienza, se especifica su clave, su respectivo valor, y de allí sigue la siguiente clave con su respectivo valor para armar la estructura que corresponde al objeto usuario. Entonces aquí hay como una explicación inicial de cómo puede irse armando un objeto JSON. Aquí entonces nos explica que es un arreglo y demás aspectos técnicos que tienen que ver con el formato JSON. Esto hay que leerlo pues muy bien y demás. Miremos aquí esta partecita tan importante, los tipos de datos RIPS. Entonces, generalmente los archivos JSON contemplan cadenas de caracteres y datos numéricos. Y esas cadenas de caracteres pueden ser nombres, pueden ser direcciones, pueden ser fechas, con un formato específico. ¿Sí? Aquí lo que nos explica es esto. Y siempre la característica fundamental es que estos valores tipo cadena deben ir encerrados entre comillas dobles. Esa es una característica muy especial para que el interpretador de ese archivo JSON sepa que dentro de esas comillas hay una cadena de caracteres. Posteriormente tenemos los datos numéricos. Tiene la característica que van sin comillas. Va su respectiva clave y su valor debe ir sin comillas. ¿Sí? Es para poder diferenciarlo cuando es una cadena de caracteres o cuando es un valor numérico, y poder que al recibir el dato pues se puedan hacer cálculos y demás cuando el valor sea numérico. Listo, aquí hay otro aspecto muy importante de esta norma, y es que hay datos que pueden ser opcionales, hay datos que pueden ser obligatorios siempre, y hay datos que pueden tener un valor 0, o si no existe debe ir la palabra null. Un nulo en bases de datos, en sistemas de información, es un valor que no está definido, que es muy diferente al 0. Entonces aquí nos explica los tamaños de los datos. Cuando aquí nos dice 5 a secas, quiere decir que es un dato de 5 caracteres, exactamente de 5 caracteres. Cuando nos especifica un rango de X y Y, quiere decir que el dato puede ir desde 0 hasta 10 caracteres. Y cuando, digamos, no hay ningún valor, se debe especificar la palabra null, ¿sí? Que es diferente del 0. También cuando hay valores separados por comas, ejemplo 1, 3, 5, 8, entonces son tamaños fijos que son aceptables por el campo. Puede ser un carácter, o 3, o 5, o 8, ¿sí? U 8, pero no pueden ser 2, o 4, o 6, o 7. En este caso son datos cuya longitud es exacta y contempla esos valores separados por coma, esa longitud. Aquí vemos unos ejemplos donde nos especifica esa parte de acá. Entonces miremos este caso puntual. Aquí nos da un rango de 0 a 2 y nos dice que para no informar el dato se debe especificar la palabra null, y un ejemplo de 2 caracteres sería el valor 15 o de un valor numérico, y reportar un carácter no es posible, o reportar el 0 tampoco es posible. Entonces hay que mirar muy bien estos ejemplos, porque con base en todo esto es que se van a hacer las validaciones posteriormente. Bueno, por acá miremos entonces que ya nos comienza a hablar de las características del archivo JSON, y hay algo fundamental en esta norma, que es este gráfico. Este gráfico es fundamental porque aquí nos está mostrando que hay objetos y arreglos. Cuando hablamos de un objeto, es algo que puede contener más cosas en su interior. Cuando hablamos de un arreglo, igualmente puede contener más cosas, pero esas cosas tienen unas características particulares de ese arreglo. Vamos a explicarlo enseguida. Entonces miremos que todo parte de la transacción, es decir, en este caso de una factura. Todo parte de una factura. Debajo, en un nivel inferior, todo lo que
se le haya realizado al usuario debe quedar agrupado por cada uno de los usuarios. Aquí hay una diferencia notable con respecto a la resolución 3374 porque anteriormente se manejaban archivos aparte. Los usuarios por un lado, las consultas por otro lado, los procedimientos, etcétera, todo por un lado. Aquí va a quedar todo dentro del mismo archivo y agrupado en primera instancia por factura y posteriormente por usuario, o sea, por cada paciente. Por cada paciente entonces se deben declarar las consultas, los servicios de consulta que fueron prestados al usuario. En ese mismo nivel, los medicamentos, los procedimientos, las urgencias, las hospitalizaciones, recién nacidos y otros servicios. El orden en que se declaren estos servicios y tecnologías no interesa, pero sí interesa la agrupación que sea inicialmente la factura y luego el usuario. Aquí yo podría primero colocar los procedimientos, luego los medicamentos y demás, pero respetando la jerarquía de la factura y el usuario. Todo debe consolidarse o agruparse por el usuario. Ya vamos a ver el anexo técnico cómo lo discrimina. Listo, entonces aquí explican esta parte y aquí comenzamos entonces a ver los datos relativos de la transacción, o sea, de la factura. Entonces el primer campo que nos dice acá a tener en cuenta en la factura es el número de documento ID del obligado a facturar. Nos da la descripción, nos dice que es un campo numérico de 9 caracteres, es decir, que siempre deben ir 9 dígitos ahí con indicando el NIT de ese facturador electrónico. ¿Sí? Entonces estas son las claves que tiene el objeto o el archivo JSON. Se debe respetar las minúsculas y las mayúsculas. Luego sigue el número de factura, también nos da una descripción. Posteriormente el tipo de nota, si es una nota débito, si es una nota crédito y demás. Y el número de nota. Entonces miremos que el archivo de facturación prácticamente son 4 campos que hace parte del archivo JSON para indicar cuál es el número de factura y quién es obligado, quién es el tercero que emite esa factura. Simplemente eso. Posteriormente nos explica los usuarios, que es la estructura de los pacientes en este caso. Entonces nos dice que el tipo de identificación y demás. Aquí entonces vamos a mirar algo muy importante en esta norma, y es que cada uno de los atributos puede tener o no tener una referencia de unas tablas que publica el Ministerio de Salud y Protección Social, que se conoce como las tablas del CISPRO. Entonces miremos que en este campo de tipo de documento nos dice que la tabla de referencia es tipo ID PISIS. ¿Cómo ubicamos esto? Entonces vamos a abrir el navegador y vamos a editar aquí tablas CISPRO. Aquí está, tabla CISPRO. Él nos lleva entonces a un link donde yo puedo consultar las tablas de referencia del CISPRO. Entonces le doy clic allí y voy a buscar el nombre de la tabla que me indica aquí la resolución. Dice tipo ID PISIS. Entonces vamos a ver, yo voy a copiar este texto, lo voy a pegar aquí y le digo consultar. Me dice que no hay resultados. Entonces vamos a mirar si hay otro tipo de documento de identificación, otra tabla. Vamos a mirar tipo ID. Aquí, por ejemplo, esto puede ser un error de la norma. Informar esa parte de ahí. En ocasiones entonces se debe hacer otro tipo de búsqueda. Aquí vamos a buscar tipo doc. Y aquí nos dice que el tipo de documento, hay una tabla para ello que sí está habilitada, y aquí nos muestra cuáles son los tipos de documento que son válidos en el momento para el reporte de información. Aquí nos dice que tenemos 12 registros. ¿Sí? Entonces tenemos estos tipos de documento que son los que estarían habilitados para poder presentar el dato del tipo de identificación en el archivo de usuarios. Si nosotros miramos este tipo de usuario acá, vamos a hacer lo mismo. Vamos a venir y vamos a copiar este texto sin las comillas.
dice RIPS tipo usuario versión 2. Vamos a ir aquí atrás, nombre de la tabla, RIPS tipo usuario versión 2, consultamos y aquí nos muestra entonces la tabla que va a proveer los datos para ese campo que nos indica la norma allí, que es el tipo de usuario. Entonces nos dice que los valores que son aceptados para este tipo de usuario están en esta tabla, donde se define el código 01 como contributivo, el código 02 como beneficiario adicional y así los demás valores que hacen parte de esta tabla y que son los valores que nos sirve para reportar acá. Mire que es un carácter de 2 que es obligatorio. Entonces, en ese carácter de 2 debemos reportar el 01, el 02, el 03, etcétera, dependiendo de la condición del usuario. Entonces, de esa forma es que se reporta. Tenemos acá otros datos como la fecha de nacimiento, 10 caracteres, incluidos los separadores. Aquí podemos observar una serie de condiciones que se debe validar. Esta norma tiene muchas validaciones por cada uno de los campos, hay que leer muy bien. El código del sexo, miremos que entonces hay que mirar que cada campo, qué valores son aceptados, si es un campo para evidenciamiento de valores libres o si dependemos de una tabla del SYSPRO, hay que revisar muy bien eso. Cada uno de los datos que hacen parte de la estructura, en este caso de la tabla de usuarios, aquí los tenemos y aquí al final está el ejemplo de cómo quedaría la estructura de el JSON para el archivo de usuarios. Tenemos aquí un objeto con el que comienza el archivo y aquí tenemos un arreglo, esos son corchetes y dentro de los corchetes tenemos ya cada una de las parejas clave valor que hacen parte del usuario y acá muy importante, esta es una de las claves. Vamos a ampliarle aquí a un zoom de 200. Esta parte del consecutivo es muy importante porque cada uno de los pacientes o usuarios, en este caso como lo llama la norma, debe tener un consecutivo y amarrado a ese consecutivo deben estar vinculados todos los servicios que se le prestaron en un momento dado a ese usuario. Entonces observemos que aquí está el consecutivo número 1, luego hay otro usuario con los mismos datos, es decir, con la misma estructura de datos, valores obviamente diferentes, pero un consecutivo número 2. O sea que si dentro de la factura que estemos enviando se brindaron atención a 500 usuarios, el último consecutivo acá debe aparecer en el valor 500 y cada uno de esos consecutivos debe tener dentro de la jerarquización, por decirlo así, todos los servicios que se le prestaron a ese usuario. Por eso el gráfico que veíamos ahora rato es clave para entender la dinámica de cómo se genera el archivo JSON. Bueno, acá entonces tenemos una explicación de cómo se deben agrupar los servicios que hacen parte de las atenciones prestadas a cada uno de los usuarios. Entonces tenemos las consultas como un arreglo de consultas, los cuales van a contener obviamente sus campos clave valor dentro de las llaves que aparecen acá. Y finalmente pues son también consultas que se deben diferenciar por cada consecutivo. Si el usuario demandó dentro del periodo que se está reportando en la factura 3 consultas, digamos en un periodo mensual, deben figurar 3 consecutivos diferentes, teniendo en cuenta cada uno de los datos de esas consultas, que ya enseguida vamos a ver la estructura del archivo de consulta. Entonces aquí tenemos consultas, procedimiento, urgencia, hospitalización, recién nacidos, medicamentos y otros servicios. Vale la pena resaltar que obviamente cuando un usuario no tiene prestación de servicios de urgencias, por decir ese ejemplo, pues esta parte no iría dentro de la relación de los servicios que se vinculan al usuario, es opcional. Habría que esperar si se puede incluir el arreglo vacío o si no debe aparecer. ¿Esperar qué? A ver cómo lo aceptan los validadores que van a recibir esta información y van a hacer el proceso de validación y los resultados de esa validación. Vamos a ver qué herramienta nos da el ministerio para eso.
Por ahora creería yo que es opcional si va esta parte de los servicios que no se hayan prestado. Aquí comienzan entonces a definir las estructuras de los otros archivos que tenemos allí. Tenemos aquí los datos de las consultas, tenemos que entonces observar cada clave del archivo en el orden en que están allí especificadas, con las características en cuanto al tamaño y las observaciones que hay que tener en cuenta, por si dependen de alguna tabla o algunas validaciones especiales. Entonces, cada uno de los archivos, o más bien de los movimientos que tiene el usuario de consultas, vamos a bajar por aquí. Consulta, miren que eso tiene una cantidad de validaciones que hay que tener en cuenta. Bueno, aquí seguimos con consultas. Mire, el archivo de consultas tiene 21 campos ahí que hay que tener en cuenta. Luego entonces, bueno, nos dan el ejemplo, aquí lo mismo de ahora, consecutivo 1, consecutivo 2, y si se presentaron más consultas en el periodo para ese usuario, hay que recalcar para el usuario, entonces hay que ir numerando los consecutivos. También los procedimientos tienen su estructura, entonces todo eso hay que revisarlo muy bien. Listo, entonces miremos aquí los procedimientos, luego viene el ejemplo de los procedimientos, urgencias con observación. Aquí es muy importante destacar que, al igual que en la resolución 3374, aquí se deben reportar las urgencias, pero con observación. Las urgencias ambulatorias, donde digamos el paciente entró y el médico le dio salida inmediatamente, no se deben reportar. Eso también aplica para esta norma. Es cuando tengan observación, porque por acá en la estructura del archivo pues se habla de unos diagnósticos de ingreso y unos diagnósticos de egreso, teniendo en cuenta la fecha y la hora de egreso y el destino del usuario. Bueno, tenemos por aquí entonces todas esas consideraciones. Miremos que también es otro array. Si el usuario tuvo digamos reingresos por urgencias, quiere decir que fue más de una vez, tuvo observaciones, aquí también tendría consecutivos y demás. Listo, entonces ese es el archivo de urgencias. Hay que revisar pues muy bien toda la estructura, el de hospitalización, el de recién nacidos, y finalmente nos queda el de medicamentos. Con el de medicamentos hay que tener especial cuidado, porque creo que aquí el ministerio pues digamos desconozco el trasfondo del asunto, pero complica mucho las cosas en cuanto a la codificación de los medicamentos, porque por ejemplo acá en esta parte primero exige ya por cada medicamento un diagnóstico principal, o sea que aquí el algoritmo, los sistemas de información tienen que tener en cuenta una relación directa con la historia clínica y el proceso de facturación de medicamentos. Y por otra parte, aquí donde dice el código de la tecnología en salud, que es el código del medicamento, de acuerdo con las codificaciones vigentes, hay dos opciones: una de reportar con el código único de medicamento o con los códigos CUM. Entonces acá nos dice que para los medicamentos que no cuenten con un código único se deberá registrar el código único de medicamento, o sea que el código único de medicamento CUM, o sea que hay que tener en cuenta como dos codificaciones, mirar si la principal va a ser con IUM o con CUM para poder reportar el código de cada medicamento. Y también el ministerio pues coloca la tabla de los códigos únicos disponibles, son más de 20.000 registros, y los CUMs también para que se descarguen y se tengan en cuenta allí. Bueno, todos los datos de la estructura, todos los datos, y aquí viene el ejemplo del JSON de medicamentos y por último el de otros servicios. El de otros servicios que está acá. Al final, entonces, ya la norma nos muestra un archivo JSON con toda la estructura completa. Entonces tenemos por aquí los datos de la factura y comienzan los usuarios, y dentro de la estructura de los usuarios vienen todos los que son los servicios, teniendo en cuenta arreglos
para las consultas que fueron prestadas a ese usuario, los procedimientos. Aquí por ejemplo hay una consulta en este ejemplo, hay otra consulta, la consulta número 2, luego vienen los procedimientos, luego las urgencias y así pues los servicios que haya tenido ese usuario. ¿Qué es muy importante aquí a tener en cuenta? Algo vital, y es que el JSON se debe, según esta estructura, se debe generar por cada factura. Miren que acá hay un carácter de apertura del JSON que son las llaves. No hay consecutivos de factura, digamos factura número 1, el consecutivo de la factura 1, el consecutivo 2. No, ahí es el número de factura como clave y su valor respectivo, el prestador, el NID del prestador, del facturador electrónico, si hay nota o no hay nota, y de ahí se desprende todos los movimientos que haya tenido esa factura de cada paciente con cada uno de los servicios que se le brindaron, pero no hay una trazabilidad con consecutivos de cada factura. Entonces el JSON se debe generar por cada factura que se realice y que tenga las atenciones pertinentes a cada usuario. Esa es una conclusión grande que podemos sacar allí. Es decir, que si vamos a enviar 10 facturas, así sea la misma entidad, tenemos que generar 10 JSON, y yo diría que el nombre del archivo JSON sería lo más pertinente, el nombre de la factura. Es decir, que este ejemplo tendría este nombre de archivo .json para identificar esa factura con la extensión JSON y que pueda ser fácilmente identificable al uno ver el archivo. Entonces, cada JSON debe contener los datos de una factura. Tenemos entonces los usuarios y de ahí para abajo pues todo lo que está agrupado. Aquí nos da el ejemplo de todo el archivo, como si tuviera todos los movimientos allí. Son datos obviamente de ejemplo y hay que seguirlo, por decirlo así, al pie de la letra. Esto de las validaciones generales, todavía entonces estamos a la espera de que el ministerio nos diga cómo van a hacer esas validaciones, qué herramientas se van a utilizar, porque a la fecha pues no las ha hecho públicas, no ha generado una nueva norma que nos diga eso. Entonces, este es como todo lo que hay que tener en cuenta ahí para esta resolución. Hay un poco de validaciones que hay que tener en cuenta a la hora de generar el archivo y de ser verificado por las herramientas que nos diga el ministerio. Enseguida, ¿qué vamos a observar? Vamos a ver un simulador de un JSON generado con datos de prueba. Entonces, vamos a mirar algo importante inicialmente. Nosotros por acá tenemos los RIPs como se vienen reportando actualmente. Entonces miremos algo de la estructura de la resolución 3374. Cada uno de los archivos de movimiento, los archivos de la transacción, de recién nacidos, urgencias, etcétera, son archivos planos delimitados por comas. Si yo vengo a Excel, si yo abro, en este caso abro Excel, yo lo abro por aquí, y yo voy a esta carpeta, abro, digamos, un nuevo archivo, voy a abrir esta carpeta de acá, y voy a mirar archivos de texto, voy a abrir el archivo de consulta, y acá inmediatamente Excel me identifica que posiblemente el archivo que yo tengo ahí es un archivo que está delimitado. En este caso, si yo le doy siguiente y le marco aquí por comas, miren que Excel me lo separa automáticamente en columnas. Yo tengo que especificarle pues como los tipos de datos acá para poder observar el archivo de una forma más fácil y poder hacer correcciones si es del caso. ¿Por qué hago esta introducción? Porque la norma anterior, la que está vigente hasta hoy, hasta el 31 de diciembre, nos permite de una forma muy fácil observar los archivos planos, abriéndolos en Excel, le puedo hacer correcciones y demás, y digamos que en este momento se puede decir que
ya es un proceso muy estandarizado y puede ser fácil ya su manejo. Cuando tenemos un archivo JSON, ya la cuestión es diferente. Es muy diferente porque Excel, hasta donde conozco, no tiene una forma de importar así tan directo un archivo JSON. Y si lo importamos, pues no va a ser como tan fácilmente leíble para hacer como modificaciones. Diría yo que es más fácil utilizar, vamos a ver, una herramienta externa o manualmente sobre el archivo hacer las modificaciones a que haya lugar. Pero lo engorroso es que cuando el archivo sea muy grande, pues ahí nos vamos posiblemente a enredar un poquito. Por acá tenemos un validador, un simulador de un generador de archivos JSON de la resolución 1036 de 2022. Entonces miremos que aquí vamos a generar un JSON teniendo en cuenta que va a haber una consulta, todos los archivos van a tener un registro. Vamos a mirar, voy a darle clic acá y él me dice que se ha generado el archivo JSON. Le doy a aceptar y voy a ir a la carpeta que tenemos aquí. Ustedes se fijan, acá está el archivo JSON. Lo voy a abrir como un blog con el blog de notas y miremos que este es el archivo que está generando este simulador. Tenemos por aquí los datos de la factura. Miremos a ver si ampliamos un poquito aquí. Sí, entonces tenemos aquí, vamos a ampliar aquí con control más. Tenemos acá el archivo generado. Tenemos los datos de la factura, el array de usuarios. Tenemos un consecutivo, el primer consecutivo del usuario. Luego vienen los servicios y dentro de los servicios tenemos las consultas. Están todos los datos de la consulta del primer consecutivo. Luego los procedimientos. Luego las urgencias. Luego las hospitalizaciones, los recién nacidos, medicamentos, otros servicios. Y acá viene el consecutivo número 2 del usuario. Consecutivo número 2. Y vuelve y arranca el ciclo. Entonces por acá tenemos, aquí en el simulador me faltó hacer una corrección. Permítanme, hago la corrección para mostrarles. Listo, ya hicimos la corrección. Vamos a generar nuevamente todos los registros con un movimiento. Entonces generamos el archivo JSON. Vamos a la carpetica que tenemos por aquí. Este fue el que se acabó de generar. Vamos a abrirlo con el bloc de notas. Y aquí entonces vamos a observar que tenemos el primer consecutivo de usuario. Tenemos las consultas, una sola consulta, un solo procedimiento, un solo registro de urgencias, hospitalización, recién nacidos, medicamentos y otros servicios. Y aquí se cierra todo el objeto de aquí para abajo, con todas la estructura que abre y cierra. Esto es clave para poder que el archivo esté bien y sea validado correctamente, teniendo en cuenta que no vayan a haber errores en primera instancia de estructura. Allí lo tenemos. Miremos que este simulador, si yo digo es que son digámosle tres usuarios, y cada uno de ellos va a tener dos procedimientos, no va a tener urgencias, no va a tener hospitalizaciones, no va a tener recién nacidos. Entonces vamos a generar un JSON donde hay una factura que tiene atención a 3 pacientes, cada uno de ellos tiene 2 procedimientos, una consulta, un medicamento y un movimiento de otros servicios. Generemos el archivo JSON, me dice que se ha terminado de generar el archivo. Vamos, observamos el JSON, que es este de acá, lo abrimos y entonces comenzamos a identificar. Este es el número de la factura, por acá vienen los usuarios y aquí viene el primer consecutivo. Entonces estamos acá, consecutivo del paciente o usuario número 1. Ese usuario entonces tiene una consulta con todos sus datos, la primera consulta. Los procedimientos, entonces va a tener el primer procedimiento y aquí comienza el segundo procedimiento dentro del arreglo de usuarios que hay allá. Miren que acá tenemos el consecutivo número 2 de procedimientos. Las urgencias están vacías, no hay nada allí.
no hay hospitalizaciones, no hay recién nacidos de ese usuario, y medicamentos, tenemos como consecutivo un medicamento. De otros servicios tenemos también uno, y cierra la estructura hasta acá, donde comienza el movimiento del usuario número 2. Por eso acá dice consecutivo del usuario número 2. Y luego, dentro de ese consecutivo, vamos a incluir todos los servicios y vuelve y comienzan las consultas, consecutivo 1, los procedimientos que tienen que ser 2, el 1 y el 2, no hay urgencias, no hay hospitalización, no hay recién nacidos, y medicamentos viene acá. Lo mismo otros servicios. Y luego cierra el bloque para comenzar con el consecutivo del paciente número 3. Y vuelve y juega. Las consultas, una consulta, los procedimientos deben ser 2, 1 y 2. No hay urgencias, no hay hospitalización, no hay recién nacidos. Medicamentos 1 y otros servicios 1. Y vuelve acá y cierra toda la estructura porque eran 3 usuarios solamente. Entonces siempre hay que respetar lo que vimos por allá al inicio, de que hay que agrupar la factura y luego todos los movimientos de cada paciente. Cuando se cierren todos los movimientos de las atenciones, hay que volver a iniciar con otro paciente y relacionarle todo lo anterior. Obviamente este simulador tiene en cuenta la misma cantidad de movimientos para los usuarios porque pues, estamos en un proceso de simulación. Pero en la realidad un usuario, el primer usuario pudo haber tenido 2 procedimientos, el segundo usuario puede que no haya tenido procedimientos y el tercer usuario por ahí puede que haya tenido 1, 3 o 5 procedimientos. Entonces es dinámico y asimismo el algoritmo debería ajustarlo. Esto es un simulador, pero ya tenemos como el algoritmo muy listo. Miremos el último ejemplo. Si yo digo que este usuario tuvo una sola consulta, entonces no tuvo ni procedimientos, no tuvo ni medicamentos, no tuvo ni otros servicios, y es un solo usuario que se está mandando a cobrar porque tuvo, digamos, 2 consultas, ¿sí? Entonces, un solo usuario que tuvo 2 consultas solamente. Vamos a generar el JSON, aquí está, y vamos a observarlo, aquí con el bloc de notas. Aquí miremos entonces, está el número de la factura, el usuario número 1, tenemos los servicios, y nos indica que tiene una consulta, el primer consecutivo de consultas, y tiene el segundo consecutivo de consultas, no tiene procedimientos, no tiene urgencias, no tiene hospitalizaciones, no tiene recién nacidos, no tiene medicamentos ni otros servicios, van los arreglos vacíos, y aquí se cierra toda la estructura del JSON. Entonces, esa a veces es la dinámica de la generación del archivo JSON, teniendo en cuenta la agrupación por factura y usuario. Esa es. Ahora bien, ya para terminar este video, miremos cómo podemos nosotros hacerle una especie de validación al archivo JSON. Nosotros podemos ingresar a un sitio web por acá, desde Google, podemos decir validar archivo JSON. Y en esta página, JSON Online, hay una herramienta muy buena que nos permite subir un archivo y validarlo para mirar si está bien estructurado. Entonces por acá nosotros podemos cargar el archivo JSON. Vamos a cargar uno de los que grabamos, el primero por acá que es más grande. Aquí tenemos el archivo JSON ya cargado allí. Vamos a darle un poquitico de zoom a esto. Ahí está el archivo JSON. Y aquí vamos a proceder a validarlo. Aquí me dice entonces que el JSON es válido. Quiere decir que la estructura de ese archivo es válida, más no lo que está internamente. Él se encarga de validar el archivo en su estructura. Miremos que si nosotros por acá le quitamos esta llave, por ejemplo, este corchete, y vuelvo a validar, mire que la I ya me muestra un error de ese archivo. Entonces con esta herramienta nosotros podemos asegurarnos de que el archivo vaya correcto en estructura para poder estar como seguros de que está bien estructurado. Vuelvo y coloco el corchete, vuelvo y valido y me dice que el JSON es válido. Entonces de esa forma nosotros podemos validar un JSON. En este momento puede representar un problema
para algunas entidades, y es que el JSON, si yo le digo aquí archivo examinar y vengo acá y le digo todos los archivos y trato de importar un archivo JSON, vamos a importar cualquiera, él trata como de identificarme algo delimitado. Vamos a ver como que me interpreta él allí. Y él no es capaz como de separarme, así como me separa el archivo plano, para yo poderle hacer como una corrección. Entonces, ¿qué tocaría hacer? Diría yo que si no encontramos una herramienta idónea para poder hacer modificaciones directas sobre el archivo, tendríamos que venir y buscar los movimientos acá directamente. Lo ideal es que las entidades tengan un algoritmo, un sistema de información por medio del cual puedan generar esta estructura de forma automatizada, teniendo en cuenta los movimientos que hay almacenados en una base de datos. Nosotros ya desde nuestro sistema de información CIFA tenemos ya listo como ese algoritmo para poder que nuestros clientes generen ya el archivo JSON de acuerdo a esta resolución 1036, porque hacerlo manual puede ser fácil cuando yo estoy hablando de 1, 2 usuarios, 3 usuarios, pero si son muchos usuarios, porque hay entidades que generan muchos movimientos, y son 100, 200, 500, 1000, 2000 usuarios, y cada uno de ellos con sus movimientos dentro de una misma factura, pues eso ya es otra voz, porque hay que hacer un trabajo muy grande ahí, que manualmente pues sería, yo digo, prácticamente imposible de realizar. Tenemos que tener herramientas para eso. Nosotros ya en nuestra empresa podemos ya tener dentro de nuestro sistema de información todo el algoritmo para generar esto. Con este simulador, pues nosotros lo que hicimos fue un algoritmo que nos permitiera hacer como todo el barrido de ese proceso para ya ajustarlo posteriormente, como ya está ajustado con las tablas reales que se generan, o los movimientos donde se almacena más bien lo que se genera en nuestro sistema de información, desde la historia clínica en el módulo de historia clínica y desde la facturación en nuestro módulo de facturación y todo lo que está integrado allí. Entonces, esta es la explicación así como a fondo de la resolución 1036 del 2022 que modifica los archivos RIPS que venían manejándose con la resolución 3374 y que está vigente hasta el 31 de diciembre a la fecha de publicación de este video. Como lo decía al comienzo, creería que eso lo van a modificar para ampliar el plazo, pero mientras tanto, digamos que debemos estar preparados y nuestra empresa ya está preparada y nosotros como profesionales que trabajamos en el sector salud ya estamos preparados para brindar asesoría y asistencia a quien desee que se le brinde esa asesoría y asistencia. Muchas gracias por la atención prestada a este video. Cualquier inquietud o duda, por favor, nos escriben aquí en los comentarios de YouTube o en nuestro correo electrónico que aparece pues en nuestro canal, willyrinconache@gmail.com. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.